El día de hoy vamos a conversar de nuestra gestión de inventarios y qué impacto tiene este en las decisiones de compra que nosotros tomamos, ¿sí? A partir de esta sesión, la sesión número 3, 4 y 5, conversaremos todo lo que engloba la cadena de gestión de inventarios, gestión de almacenes, ¿sí? El eslabón. Primero, se dice que la gestión de inventarios controlando el caos, ¿no? Porque los inventarios, las existencias, que esté cuadrado, que tengamos lo suficiente, etcétera, en algún momento realmente llega a ser un caos, llega a ser una locura. ¿Cómo lo controlamos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hago que no me falte? ¿Cómo hago que no me sobre? ¿No? No es tan sencillo como simplemente emitir una orden de compra y registrarlo y agregarlo a un sistema, ¿sí? Y bueno, guardarlo. No, tienen bastantes puntos en consideración altamente importantes. Recordemos primero que la gestión de inventarios abarca no solo cuando las existencias están dentro de nuestros almacenes, abarca desde que las existencias están pedidas, desde que se emite esa orden de compra, ¿sí? Ya todos conocemos qué es la orden de compra, desde que se emite esa orden de compra hasta que llega a nuestros almacenes. Ah, pero acá viene un tema, es decir, yo le hago seguimiento para tener una buena gestión de inventarios desde el fabricante. Sin embargo, en mi compañía no me permiten comunicarme, yo que estoy en almacén, en control de inventarios, directamente con el fabricante. Está bien, esa es una norma y una política interna y no es mala, es buena. ¿Por qué? Porque recordemos que el área de compras, el área de aprovisionamiento, son áreas muy sensibles de alguna manera, ¿no? Y podría generarse algunos inconvenientes por ¿qué les digo? Conflictos de interés, ¿sí? Por ello es que se limita bastante, se limita el hecho de quienes puedan comunicarse directamente con el fabricante o con el proveedor y que esto pueda funcionar de la manera más ética posible. Y eso está bien, ¿correcto? Entonces, muchas veces los únicos que logran tener esa comunicación directa con el fabricante son el área de aprovisionamiento, el área de compras, ¿sí? Ahora, eso quiere decir que nosotros como almacenes, como inventarios, como no vamos a comunicarnos directamente con el fabricante, entonces no podríamos tener nunca una gestión de inventarios según este concepto, ¿verdad? No, no es así. ¿Por qué? Porque dentro de la empresa nosotros podemos comunicarnos con el área de compras y o el área de aprovisionamiento, ¿verdad? Para tener la información clara desde que los productos se encuentran con el fabricante, ¿sí? Ahora, puede suceder que tengamos áreas de compras o de aprovisionamiento que nos den como respuesta, tranquilo, esa orden de compra, ese seguimiento, eso lo hago yo, tú no te preocupes, a ti te incumbe desde que el producto te llega, ¿no? Ingresa a tu almacén, ahí ya preocúpate, antes no. ¿Eso está bien? No, eso está muy mal. ¿Por qué está muy mal? Porque tiene que haber una comunicación fluida entre áreas que permita a la compañía funcionar en términos generales de manera eficiente. Entonces, el área de compras tiene la obligación de informar los estados de las mercaderías solicitadas o incluso en planificación, incluso planeadas para ser solicitadas al área de almacenes e inventarios. ¿Por qué? Para que destinen cuál va a ser el lugar de ubicación, para que destinen si el espacio de almacén es suficiente, etcétera. ¿Sí? Hola, ¿escucho un micro? Bien, para que destinen si es suficiente, ¿correcto? Entonces, cuando tenemos esa información, podemos realmente cumplir el objetivo de gestionar nuestros inventarios desde que está, desde que está en el fabricante. Ahora, si a algún área de compras o aprovisionamiento esta situación de alguna manera le puede incomodar, lo mejor y lo que sugiero es que podamos tener una reunión previa en la que se colocarán ciertos lineamientos, ¿sí? Se colocarán ciertos lineamientos cuando se realice una compra. El tema de la información, ¿sí? El tema de la información, el tema de, el tema de qué información les será entregada
al almacén, cada cuánto realizarán consultas, o probablemente de inicio podamos decir, eh, no es necesario que el almacén esté llamando al área de compras, al área de aprovisionamientos a consultar el estado de la mercancía. Es responsabilidad del área de compras o de aprovisionamiento que después de emitida la orden de producción de una manera periódica con un, no sé, una diferencia de 3 días, deba estar informando cuál es el estado de la mercadería. Y nosotros solo como almacenes o inventarios hacerle seguimiento. ¿Correcto? ¿Puede suceder ello? Sí, puede suceder ello, puede suceder. Entonces, lo importante acá es que coloquemos las reglas antes de toda esta operación. Hay una frase bien cierta, ¿no? Que en verdad la uso bastante. ¿Cuál? Las reglas antes del juego, ¿sí? ¿Por qué? Porque así todos trabajamos claros y cumplimos con nuestros objetivos, ¿sí? Entonces, ¿cuál viene a ser el objetivo de nuestra gestión de inventarios? El principal objetivo de la gestión de inventarios es tener el producto, la materia prima, el insumo, lo que necesiten de una manera oportuna, ¿sí? De una manera oportuna, es decir, que no paralicen operaciones, que no llegue ni antes ni después de la necesidad, porque si llega antes, y eso pasa a veces, ¿no? El área de compras, el cliente hace la solicitud para el día 10, entonces compras le hace la solicitud al proveedor para el día 5 y el proveedor entrega el producto el día 2. Entonces todos piensan que están trabajando de manera muy eficiente porque están mucho antes de la fecha de solicitud. Sin embargo, ¿realmente eso es eficiente? Probablemente no, probablemente de que un producto llegue antes de la fecha planificada no sea perjudicial, no se eleve el costo de almacén, nos perjudique porque las unidades que debían estar consumidas aún no están, no existe un espacio para colocarlo, nos genera desorden, falta de control, etcétera. ¿Sí? Entonces, la oportunidad se mide en base a lo que nosotros realmente podamos estar necesitando, ¿sí? Em, También uno de los objetivos de inventario es saber cuándo realmente, de la gestión de inventarios, cuándo realmente es que nosotros vamos a hacer los pedidos, ¿sí? Y cuánto debemos pedir. Y si pedimos tal o cual cantidad, ¿dónde la vamos a almacenar? ¿Sí? ¿Dónde la vamos a almacenar? Bien, para conversar de gestión de inventarios, existen algunos conceptos que nosotros tenemos que tener muy claros. Primero, ¿qué es inventario? Inventario es la parte técnica de los almacenes, es la parte matemática, ¿sí? Es el conteo que nosotros realizamos de nuestras existencias. ¿Qué son stocks? Stocks son las unidades que tenemos de cada tipo según todos los materiales o productos que podamos tener en nuestros almacenes, ¿sí? SKU, por sus siglas en inglés, Stock Keeping Units. ¿Qué significa? Los SKU son las cantidades que tenemos por los tipos de productos. Por ejemplo, yo tengo bebidas, tengo refrescos, tengo yogur, tengo jugos, ¿sí? Cada uno de esos tipos son los SKUs. ¿Y cuántos de cada uno tengo? Cada uno que está dentro de cada tipo es mi stock, ¿sí? Siguiente, materia prima. ¿Qué es la materia prima? Son los insumos principales para la elaboración de nuestros productos terminados. La materia prima, si esta no existe, si esta no está con nosotros, si no logramos tenerla, ¿qué es lo que sucede con la materia prima? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede con el producto terminado? No lo podemos lograr, no se logra ese producto terminado, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene el ingrediente principal, que en este caso viene a ser la materia prima. Esa es la materia prima, es el producto, el componente principal de mi producto terminado, ¿sí? Luego tenemos productos en proceso. Productos en proceso. ¿Qué son los productos en proceso?
Los productos en proceso son productos que han iniciado el proceso de producción, han arrancado en el proceso de producción. Sin embargo, a través del tiempo, ¿sí? De producción, este ha sido detenido. De cada etapa ha sido detenido. ¿Por qué se ha detenido este producto? ¿Por qué? Porque puede ser almacenado y luego continuar su trayectoria con una cantidad mayor de productos en proceso que al final aminorarán harán menor el producto final, ¿sí? Con los productos en proceso nosotros tenemos que tener bastante control. ¿Por qué? Porque si no llevamos un real inventario de los productos en proceso, podemos olvidarlos y realizar dobles producciones, ¿sí? Dobles producciones. Entonces, qué son los productos en proceso? Son productos que arrancaron el proceso productivo, iniciaron el proceso de producción, pero en cierta etapa se detienen para poder unirse a otros productos en proceso o para poder simplemente esperar, ¿no? Esperar porque ya no era tan urgente y ser enviado nuevamente a la línea de producción luego de un tiempo. ¿Sí? Ese es un producto en proceso. Los productos terminados. ¿Qué son los productos terminados? Son los productos que arrancaron el proceso de producción, iniciaron, sin embargo, no pararon como los productos en proceso. Lograron concluir y listo, ya están terminados para la venta. ¿Sí? Ahora hago la pregunta a la clase, hago la pregunta. ¿Qué cadena logística usa productos terminados? ¿Qué cadena logística? ¿Qué cadena logística? ¿Recuerdan qué cadenas logísticas tenemos? Daisy. Oh, recién lograste ingresar. Bien, las cadenas logísticas son tres, ¿sí? Una es la cadena logística de organizaciones industriales, que es la que logra productos terminados, ¿sí? Es la que logra productos terminados, porque pasan por un proceso productivo. La otra es la cadena logística de empresas comerciales. Esas no logran un producto terminado, estas logran una mercancía. ¿Por qué? Porque compraron el producto y lo venden sin hacer ninguna modificación. Y la otra cadena es la cadena logística de empresas de servicios, que esta brinda diversos servicios y se adecua muchas veces a las necesidades de cada cliente. ¿Sí? Bien, te he hecho una pequeña explicación de ello, Daisy, porque a lo largo del curso es importante que tú sepas a qué tipo de cadenas pertenece una u otra empresa y en qué momento yo aplico uno u otro concepto. ¿Sí? Yo no puedo decir, por ejemplo, mi producto terminado de mi cadena logística comercial, ¿no? O sea, yo soy una cadena logística comercial que tengo tales productos terminados a la venta. No, tengo mercancías, no productos terminados en una cadena comercial. ¿Sí? Bien, cuando hablamos de gestión de inventarios, nosotros tenemos que manejar dos conceptos de manera muy clara. Primero, ¿qué es el control? El control es que nuestro stock que tenemos en sistema, ¿sí? Que el stock que de alguna manera existe, el stock lógico, sea igual al stock físico, ¿sí? Sea idéntico al stock físico. ¿A qué se refiere este? Que cuando yo hago un conteo, en el sistema dice, tienes 20 unidades, yo hago el conteo y tengo los 20 unidades. Tengo las 20 unidades, ¿sí? Tengo las 20 unidades. Luego tenemos la gestión. ¿Qué es la gestión? La gestión va un poco al análisis de analizar, por ejemplo, si la cantidad que tengo es óptima.
¿Para qué? Para evitar quiebres y para evitar tener sobrestock, ¿sí? Control de stocks. El control de stocks es muy importante y no le tengamos miedo al stock. Muchas veces decimos, no, no quiero tener stock porque después se vence, qué tal se rompe, qué tal se pierde, es por gusto, prefiero trabajar comprando exacto para lo que vamos a producir. Oye, pero si sale más caro, no importa, si tengo mejor control. No, los stocks son buenos, son muy buenos. Los stocks, ¿qué nos permite? Nos permite tener productos disponibles para la venta, nos permite atender productos terminados que sean, que necesiten ciertos insumos que probablemente no están planificados para ese mes, sino para el siguiente, pero como manejamos un stock de, por ejemplo, de reserva que me va a servir para atender una venta inesperada, puedo hacerlo. ¿Sí? Adicional que cuando manejo un stock, es probable, claramente es probable que ya no voy a comprar para un mes o lo que voy a producir en ese momento. Ya tendré que comprar según el stock determinado, 2, 3 meses, ¿no es cierto? Entonces, claramente la cantidad será más alta. Y si la cantidad es más alta, el precio, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con el precio? A más unidades compradas, ¿qué pasa con el precio? El precio, Andy, te escuchamos. Andy, sí, te escuchamos. Correcto, Daisy, el precio disminuye, correcto. Entonces, el hecho de tener stock también nos favorece muchas veces al precio de la materia prima. ¿Por qué? Porque el precio disminuye a una cantidad mayor, ¿sí? Y lo más importante es que nos permite tener disponibilidad inmediata del producto y evitando la escasez, ¿sí? Ahora, si yo tengo, y esto es importante que lo escuchemos muy bien y también que lo aprendamos, ¿sí? Si yo tengo, si yo tengo escasez, ¿qué pierdo? A ver, vamos a trabajarlo juntos. Está en la diapositiva, pero vamos a conversarlo. Si yo tengo menos de lo que debería tener en stock, ¿qué estoy generando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo escasez. ¿Qué pasa? Tengo pérdidas. René, correcto. Pierdo clientes. Mire, muy bien. Pierdo ventas. Correcto, así es. Exacto, excelente. Si yo tengo escasez, no puedo atender a mis clientes y los pierdo. Pierdo ventas, pierdo clientes. ¿Sí? Es grave, gravísimo. Gravísimo. Ahora, si vamos por el otro lado, no tengo escasez, tengo sobrestock. ¿Qué pierdo si tengo sobrestock? ¿Qué pierdo si tengo sobrestock? Pierdo dinero, correcto, por ahí va. Sí, pierdo dinero. ¿Por qué? Porque yo compré, ¿no? Cuando uno pone un negocio, realiza una inversión, ¿qué es lo que espera de eso? Espera un retorno, ¿correcto? Lo que espera es un retorno. Andy, excelente. René, no perdona, no, sí perdemos. A ver, tengo el dinero que gasté en comprar. Primero, cuando tengo una empresa, espero un retorno, ¿correcto? Listo. Yo estoy poniendo todo mi dinero en comprar un stock que va a estar correcto. Mi dinero va a estar estancado. Tengo el dinero ahí detenido, guardado. ¿Y alguien pone su dinero en algún lugar para que esté guardado y que no le genere absolutamente nada? No. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque yo ese dinero podría armar otro proyecto, podría armar N cosas y al final darme una rentabilidad. Entonces, si yo tengo sobre stock,
¿Qué es lo que pierdo? Pierdo rentabilidad, ¿sí? Eso es lo que pierdo. Estábamos bastante bien enfocados. Bien, ahora vamos a conversar respecto a tipos de inventarios. ¿Qué tipos de inventarios tenemos? En nuestra sesión número 5 vamos a volver a hablar de tipos de inventarios, pero a mayor profundidad, ¿sí? De todos los tipos de inventarios. Acá es importante que tengamos claro el concepto de estos cuatro que vendrían a ser por su periodicidad los más importantes, porque estos los vamos a aplicar en constante, ¿sí? Entonces, ¿qué inventarios tenemos? Primero, tenemos el inventario anual. El inventario anual, como su nombre lo dice, es el que se realiza, el que se hace una vez al año, ¿correcto? El inventario anual es el que se realiza una vez al año, sea al inicio para validar tus operaciones de cómo arrancas, o sea al término del año para validar si tus ventas y tus salidas en el sistema y etcétera tienen una relación directa, ¿sí? Luego tenemos el inventario periódico. Tenemos el inventario periódico, que se encarga del conteo total de todas las existencias de acuerdo a un cronograma de planificación, ¿sí? Pero en una sola fecha realiza el conteo total de todas las existencias, ¿sí? Y luego tenemos el inventario cíclico, que realiza el conteo total de todas las existencias. Oye, Sofía, otra vez me estás dando conceptos similares. Ah, pero es que aquí viene la diferencia, que el inventario cíclico prioriza, coloca una, ¿qué les digo? El inventario cíclico prioriza, coloca eh, una valoración de acuerdo a importancia en distintos aspectos que puedan tener las existencias, a fin de hacer el conteo total de de todas las existencias, pero en tiempos diferentes, ¿sí? En tiempos diferentes. Es decir, ¿sí? Eh, es decir, sí, tengo 10 tipos de productos. Y de estos 10, 2 tienen alto movimiento, alta rotación, son los que más se venden, son los más costosos, etcétera. Estos 2 les voy a hacer el inventario de manera mensual, ¿sí? Luego tengo 4 que medianamente es como que tienen movimiento, no son tan costosos, medianamente, todo medianamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que inventariaré esto no al mes, sino cada 3 meses, es decir, 4 veces al año. Y luego tengo cuatro, ¿sí? 4 items que no tienen movimiento, se mueven muy poco, el precio es bastante bajo. Entonces, estos no es necesario que los esté inventariando pues cada mes, ¿sí? ¿Qué pasa? Voy a inventariarlos de manera semestral, es decir, 2 veces al año, ¿sí? Entonces, se hace el inventario de todas las existencias, pero varía en que se hace el inventario por separado, dependiendo de las necesidades, importancias, etcétera, ¿sí? Podemos confundir un poco el concepto con el periódico, ¿sí? Se puede confundir un poco el concepto con el periódico, el cíclico con el periódico, pero tengamos en cuenta que la principal diferencia es que el periódico hace un inventario total de todas las existencias, ¿sí? Y el inventario cíclico hace un inventario priorizando, priorizando, categorizando, ¿sí? También es conocido como inventario rotativo. Bien, luego tenemos el inventario permanente. Este es conocido también como inventario perpetuo. ¿Por qué? Porque se hace de manera constante. Y para poder hacer uso de este tipo de inventarios, necesitaré un sistema que me pueda dar resultados para armar este inventario de manera rápida y de manera real, ¿sí?
Bien, señores, hasta aquí pasamos a nuestra primera ronda de preguntas y respuestas. Ah, Andy, mayor volumen, ¿a qué nos referimos? Cuando hagamos una consulta, por favor, ayúdenme en colocar todo el contexto porque no me pierdo un poco, me pierdo. ¿Mayor volumen de qué? ¿O de mi voz, Andy? Espero que no. Me están escuchando bien, ¿verdad? Bien, Daisy, gracias. ¿A qué nos referimos mayor volumen? Es el momento, Andy. Estamos en nuestra ronda de preguntas, respuestas, experiencias. ¿Cuáles son los inventarios más importantes en la empresa? Mira, de tipos de inventarios, Mónica, vamos a conversar a detalle en la siguiente sesión. Sin embargo, depende mucho del negocio, la naturaleza del negocio. Usualmente, ¿cuáles se aplican? Los cíclicos, que te ayudan a tener el control de todo, pero que te ayudan a tener el control de todo por partes, para que no te cargues de hacer un inventario tan grande, ¿sí? Pero al final tienes el control de todo. René, ok, listo. Muchas gracias. Andy, me refiero a que si el inventario cíclico se realiza sobre los productos que ocupan mayor volumen del almacén. El inventario cíclico se realiza sobre todos los productos, pero cómo los organizo, los ordeno, los catalogo, puede ser una característica respecto a los productos que ocupan mayor volumen del almacén. Correcto, sí puede ser, es una característica. ¿Sí? Bien, ¿tenemos alguna consulta adicional? Bien, continuamos entonces con nuestra presentación. Clasificación de stocks. ¿Qué es la clasificación de stocks? Vamos a revisar todos los tipos de stocks que podemos tener dentro de nuestros almacenes, ¿sí? Primero, tipos de stocks en función a su caducidad. ¿Qué podemos tener? Stock no perecedero. Este tipo de stock es el que puede estar almacenado un largo periodo de tiempo y no va a perder las características para lo que fue creado, ¿sí? No nos vamos a preocupar de sobremanera si tenemos este tipo de stock y se generara por ahí un sobrestock. ¿Por qué? Porque al final lo vamos a utilizar. Perdemos rentabilidad, sí, definitivamente, está mal, muy mal, pero el tema es que no vamos a dejar, ¿sí? No vamos a dejar no vamos a botar este stock, porque es no perecedero, no va a perder sus características a lo largo del tiempo, ¿sí? Luego tenemos el stock perecedero. ¿Qué es el stock perecedero? Son los productos que pasado un periodo de tiempo, estos sí pierden las características para lo que fue creado. ¿Sí? Estas sí pierden las características para lo que fue creado. Ahora, este stock perecedero debe tener algunas condiciones de almacenamiento especiales. ¿Sí? Por ejemplo, cámaras frigoríficas, que esté congelado, que tenga un control de temperatura, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tenemos que tener mucho cuidado cómo los manejamos. Aquí no podemos tener un sobrestock. Si tenemos un sobrestock, ¿qué sucede? Se va a tener que tirar a la basura, porque si es un stock perecedero, es algo que ya pasado cierto tiempo no sirve, excedemos ese plazo y solo quedaría tirarlo a la basura.
Luego tenemos el stock con fecha de caducidad. Seguimos en función de su caducidad, con fecha de caducidad. ¿Qué es este stock? El stock con fecha de caducidad tiene que ver, tiene que ver con el stock que tiene una fecha en la que te dice consumir antes del 20 de abril. Oye, pero yo lo veo bien, o sea, es 23 y no huele mal, está bien, lo voy a consumir. Ah, ya, esa es una responsabilidad aparte, ¿no es cierto? Esa es una responsabilidad errada que se estaría asumiendo. ¿Por qué? Porque por algo se tiene una fecha establecida, ¿sí? Por algo se tiene una fecha establecida. Y este stock con fecha de caducidad, si lo consumes fuera de esa fecha, ya no sirve, ¿no es cierto? Se tiene que tener en cuenta la fecha límite y programar la utilización antes de, ¿sí? Ahora pasamos a los tipos de stock por su funcionabilidad, ¿sí? Aquí tenemos stock de ciclo o stock activo. El stock de ciclo o activo son todas las existencias que una empresa necesita tener para que podamos nosotros dar respuesta a todo lo que nos pide el cliente de manera habitual, ¿sí? O a nuestros distribuidores o clientes en un plazo amplio de tiempo. Seguidamente tenemos el stock mínimo. ¿Qué es el stock mínimo? El stock mínimo o inventario mínimo es la cantidad mínima de existencias que una empresa puede tener en su almacén. Una unidad menos, ¿sí? Una unidad menos de ese stock mínimo. ¿Qué me genera si yo tengo una unidad menos del stock mínimo? ¿Qué genera? Si tengo una unidad menos del stock mínimo, ¿qué me genera? Mi stock mínimo, pérdidas, ¿sí? Me genera escasez, ¿correcto? Me genera escasez. Estoy cayendo en escasez. El stock mínimo es lo mínimo que necesito para estar tranquilos, ¿no es cierto? El stock máximo. ¿Qué es el stock máximo? Es lo máximo que puedo tener en mi almacén. Si tengo más que eso, estoy generando un sobrestock. Bien, clasificación de stocks, ¿sí? Seguimos por su funcionalidad. Stock de seguridad. El stock de seguridad es ese stock que incrementamos en un periodo de tiempo, de acuerdo, se puede manejar por un lote adicional a lo que usualmente deberíamos manejar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Para cubrir dos situaciones en especial. Uno, cubrir si se producen ventas no planificadas, el cliente no nos indicó que iba a comprar, probablemente compra todos los meses 1 millar de alcohol en gel. Nosotros tenemos producción para un mes más, tenemos 2 millares, pero el cliente nos emite 3 millares. Uy, si no aplicamos la del stock de seguridad, probablemente le vamos a decir no puedo hacer, no puedo atenderte este requerimiento. ¿Sí? ¿Para qué más sirve el stock de seguridad si cometemos algún error en producción? ¿Sí? Estamos elaborando el pintado de unos frascos, probablemente, y en la última etapa de secado tenemos un accidente y se caen los frascos, se rompen. Chao producto, ¿no? Entonces, como manejamos un stock de seguridad, puedo tomar algunas unidades para poder rehacer el producto y que eh, si se me ha malogrado en producción, pueda rehacerlo sin ningún inconveniente, ¿sí? Pueda rehacerlo sin ningún inconveniente. Ese es mi stock de seguridad. Me cubre ante errores internos y me cubre ante demandas eh, no, no programadas, ¿sí? Siguiente, stock en tránsito o en curso. Se considera stock en tránsito a las existencias que se encuentran en algunos de los procesos internos de la empresa. Es decir, ¿sí? Es decir, si, por ejemplo,
Puede ser dentro de los procesos productivos de la empresa o puede ser si yo tengo una orden de compra colocada. Resulta que en el almacén tenemos 100 unidades. Viene mi cliente interno y me dice, necesito 200. Oh, tengo 100. Ok, no te preocupes. Pido y más una adicional. Voy a pedir 300 para que tengas 300, 200 adicionales. Pero no reviso si tengo un stock en tránsito o no. Si yo tengo un stock en tránsito, probablemente tengo 100 en el almacén acá y están llegando 200 unidades. Entonces puedo decirle, mira, tengo 100 y en tránsito 200 y esas me llegan de acá a 3 días. Ok, perfecto, te espero los 3 días, ¿sí? Ya no hago un doble pedido porque ese stock es lo que está por llegar, ¿sí? Muchas veces no consideramos ese stock en tránsito, lo olvidamos. ¿Y qué pasa? Pasa que generamos, ¿qué generamos si olvidamos nuestro stock en tránsito? A ver, ¿qué sucede? Vamos a conversar. ¿Qué sucede si olvidamos que tenemos un stock en tránsito? Mm, exacto, Andy. Generamos sobrestock. Tenemos más stock, ¿correcto? No me acuerdo si estoy en tránsito, compro de nuevo, genero sobrestock, ¿qué pierdo? Rentabilidad. ¿Sí? Estamos claros. Listo. El stock estacional o stock de temporada. ¿A qué se refiere? A ese stock que nosotros generamos en algunos meses del año, en algunas situaciones, ¿sí? ¿Qué tipos de situaciones son los stock estacionales? Por ejemplo, la campaña escolar, ¿no es cierto? Ese es un stock estacional. ¿Qué otro stock estacional podríamos tener? A ver, clase. ¿Qué otro stock estacional podemos tener? Navidad, correcto. eh, moda, por moda. Verano, invierno, sí, correcto, así es. Campaña navideña, usualmente esa, ¿no? Navideña, fiestas patrias. Excelente, excelente. Bien, seguimos. Stock de recuperación. El stock de recuperación es ese stock que nosotros tenemos y que pueden tener una segunda oportunidad de vida, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser estos stocks en recuperación? Por ejemplo, nuestro cliente nos hace una devolución porque le acabamos de enviar tazas sin la tapa adherida, por ejemplo, ¿no? Debía ir acá, taza debía ir, se debía tener una tapa que esté pegada y que tenga solo un espacio para el tema de preparar lo que necesitemos en la taza. Ok, entonces realmente no vamos a desechar esas tazas, ¿no? Vamos a corregir lo que estuvo mal, ¿sí? Entonces, eso pasa a ser un stock de recuperación. Es decir, no los devolvieron para que lo desechemos, pero nosotros tenemos la opción de recuperarlo y que siga su curso, y que siga su curso, ¿sí? Luego tenemos el stock muerto o inactivo. ¿A qué se refiere este stock? Al contrario, al revés del stock de recuperación, ¿sí? Este se refiere a los productos que ya no podemos darles una segunda oportunidad de vida. Esos productos realmente están mal, se perdieron, deben desechar. ¿Por qué? Porque pueden causar ciertos daños, ¿sí? ¿Quién puede generar stocks muertos? Mm, si tengo un sobrestock, si tengo un sobrestock, tengo un exceso de existencias, ¿qué tipo de stock me va a generar sí o sí un stock muerto?
Correcto, Daisy, productos con vencimiento. Así es. Productos perecederos, ¿cierto? Correcto. Excelente, excelente. Listo. Luego tenemos el stock especulativo. ¿Qué es el stock especulativo? Ese es stock, ¿sí? Es el stock que me dicen, oye, no te preocupes, tú compra nomás, ya me están cerrando la venta. Ya me dijeron que sí, de todas maneras, ya estamos a un paso, no te preocupes, tú compra. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, oye, no, pero prefiero esperar y no sé qué, no sé qué. ¿Sabes qué? Ya, compremos. Entonces compramos, ¿sí? ¿Y qué resulta? No le colocan la orden de compra. Oye, no me colocaron la orden, ya no lo voy a hacer, pero ya te compré toda la materia prima, ya te compré todo, 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 me aseguraste que se producía. Sí, pero al final no salió. ¿Qué pasó? Se hizo un sobrestock. Pero ese sobrestock eh, tiene una razón y no puede ser llamado simplemente sobrestock, ¿sí? Ese sobrestock es un stock especulativo. Ahora nos vamos por los tipos de stock por su operatividad. Tenemos el stock óptimo, que por su operatividad es, es la cantidad de existencias que debemos tener para poder producir, para poder fabricar, ¿sí? Luego tenemos el stock cero, que significa no tener stock y aplicar la metodología just in time. Compremos justo a tiempo para poder producir. Este just in time puede llevarse a cabo siempre y cuando las, las, eh, los proveedores, nuestros socios estratégicos, se encuentren debidamente trabajados, se encuentren debidamente validados, ¿sí? Entonces, cada vez que me piden algo aplicando la metodología Just in Time, ¿qué es lo que voy a hacer? De inmediato me comunico con los proveedores para que puedan asegurar la, la entrega y no vea ninguna planta detenida, ¿sí? Ay, ay. Bien, luego tenemos el stock físico. El stock físico es la cantidad de existencias que tenemos y que se encuentran disponibles en el almacén y evidenciamos que físicamente están ahí. Luego el stock disponible. ¿Cuál es el stock disponible? Vamos a explicarlo con un ejemplo, ¿sí? Ah, no, perdóneme, el stock neto. El stock neto se consigue restando la cantidad de stock o inventario en el almacén, la cantidad de stock demandado, que aún no ha sido satisfecho. ¿Sí? Luego tenemos el stock disponible. ¿Qué es el stock disponible? Lo que realmente nosotros tenemos como para el uso del cliente interno. ¿Sí? Eh, ¿Cómo lo calculamos? Por ejemplo, en sistema yo tengo 100 unidades. Tengo dos plantas. Viene la planta uno y me dice, oye, quiero, de esas 100 quiero 50, pero en este momento no he traído el equipo para llevármelas. Entonces voy a regresar. ¿Qué hago yo? Ya no puedo tener 100, ¿correcto? Tengo 50. ¿Por qué? Porque 50 están comprometidas. ¿Sí? Ese es el stock disponible, lo que realmente tengo después de restar todo lo que ha podido, lo que ha podido solicitarse, etcétera. ¿Sí? Bien, seguimos. Acá solo es un tema informativo, un tema de conocerlo. ¿Qué es la demanda? ¿Qué tenemos? ¿Qué tipos de demanda tenemos? Tenemos demanda dependiente y tenemos demanda independiente. La dependiente es la que tiene que ver con todo el proceso productivo, ¿sí? Y depende de un programa de producción. Y la independiente es la que ayuda en el proceso de manera indirecta, ayuda con el proceso productivo. Bien.
Los costes de la gestión de inventarios ahora, ¿sí? Costes de las órdenes de reposición. ¿Qué costes tenemos en la gestión de inventarios? Órdenes de reposición, todo aquello que me cuesta cuando cotizo a un proveedor, pido cotizaciones, llamo, estoy armando cuadros comparativos, todo ese esfuerzo que coloco, ¿sí? Todo ese esfuerzo están dentro del coste de órdenes de reposición, ¿sí? Siguiente, costo de mantener el producto almacenado. Se denomina a los costos del almacén y a los costos de mantenimiento. Luego, coste derivado de las infraestructuras. Este tiene que ver con el coste, por ejemplo, del almacén físico, del alquiler de la nave, del pago de la luz. Eso no le podemos asignar a cada unidad o a un cierto tipo de unidades, ¿no? Eso se le aplica a todas las existencias y así tenga yo una ex- un solo producto, una sola no sé, materia prima almacenada, ¿sí? Voy a pagar lo mismo de luz, voy a pagar lo mismo de alquiler. Entonces, esto va a ser mejor a medida de que tengamos más productos y el coste de la infraestructura pueda dividirse entre todos ellos, ¿sí? Luego tenemos el coste derivado del producto almacenado. Este sí se relaciona directamente con el precio por producto del almacén, porque, por ejemplo, tendremos que tener productos que deben ser refrigerados, ¿sí? Solo los gastos de energía, no sé, del tema de la refrigeración, solo se le cargará se le cargará a quien esté haciendo uso de, ¿sí? No a todos los productos. Luego tenemos el coste de ruptura. ¿Qué es el coste de ruptura? Es lo que nos cuesta haber perdido a un cliente, roto una relación porque no tenía existencias. Ese coste de ruptura será muy difícil de calcularlo. Sin embargo, sí es representativo porque si se tiene una, una falla y rompemos stock, ¿qué sucede? Perdemos clientes. Bien, señores, pasamos a nuestra siguiente ronda de preguntas y respuestas. ¿Tenemos preguntas? ¿Todo claro entonces? ¿Todo va claro? ¿Todo va bien? Bien, entonces continuamos con nuestra presentación. Gestión de almacenes ahora, ¿sí? ¿Qué es la gestión de almacén? La gestión de almacén se define como los procesos de la función logística que comprenden 5 puntos, ¿sí? Y lo vamos a ver mejor en este cuadro, que comprenden la recepción, el registro, que viene a ser el almacenamiento, el control de inventarios, la preparación de pedidos y la distribución, ¿sí? Y la distribución. ¿Cuál es el objetivo de la gestión de almacenes? El objetivo de la gestión de almacenes
es garantizar el suministro continuo y oportuno de los materiales y medios de producción requeridos para asegurar los servicios de una forma rítmica e ininterrumpida, ¿sí? Este objetivo les recomiendo lo podamos aprender muy bien. La siguiente clase vamos a hacer la pregunta de ¿cuál es el objetivo de la gestión de almacenes? Recordemos que nuestra participación tiene calificación, tiene puntos, ¿sí? Y eso nos ayuda a nuestras notas para el certificado, ¿sí? ¿Qué es un almacén entonces? ¿Qué viene a ser un almacén? Un almacén es un ambiente físico debidamente, es un lugar debidamente estructurado y planificado para custodiar, proteger y controlar los bienes de activo fijo o variable de la empresa, antes que estos sean requeridos para venta, para producción o para algún tratamiento administrativo. ¿Sí? ¿Qué tipos de almacenes tenemos? Almacenes según la naturaleza del producto. ¿Cuáles podrían ser estos? Productos peligrosos, productos controlados, productos que vienen de importación, etcétera, etcétera, según la naturaleza del producto. Productos perecederos, ¿sí? Y luego tenemos, dependiendo del flujo de materiales. ¿A qué se refiere este? Vamos a explicarlo con un ejemplo. Y ahí les iré mencionando todos los almacenes que encontremos en este ejemplo que se refiere al flujo de materiales, ¿sí? Realizamos la recepción de cierta materia prima. Estamos recibiendo cierta materia prima. Cuando la recibimos, hacemos una revisión en almacén, pero necesita una revisión minuciosa. Entonces pasa una revisión minuciosa a un almacén de cuarentena, ¿sí? Ese es un almacén dependiendo del flujo de materiales. Seguimos. Se revisa por el área de control de calidad y nos dice está aprobado. Check. El producto se va a un almacén de materia prima aprobada o un almacén de productos aprobados, ¿sí? Ese es otro almacén por el flujo de materiales. Después que estuvo en este almacén de productos aprobados, se va a una dispensación a producción, que tiene un pequeño almacén que será el almacén de producción, de productos por producir, algo así. ¿Sí? Perfecto, ahí tenemos otro. Luego, arranca el proceso productivo. Arrancó. En cierta etapa se detiene. Cuando se detiene un producto, en cierta etapa, ¿cómo se llaman? ¿Productos qué? ¿Cómo se llaman? Productos en, lo acabamos de revisar hace poquito. No, yo inicio mi proceso de producción, pero me detengo en cierto momento. En proceso, correcto, Andy. En proceso, correcto, mire, correcto, en proceso. Bien, entonces ese almacén de producto en proceso será dependiendo del flujo de material. Terminamos el producto, termina el proceso de producción y se genera un almacén de producto terminado. Ese será dependiendo del flujo de materiales. Podremos tener un almacén de mercancías, almacén listos para la venta, ¿sí? Esos son almacenes según el flujo de materiales. ¿Sí? ¿Se entendió el almacén por el flujo de materiales? Oh, ¿se entendió? ¿Sí? Una manito arriba, un sí, un ok. Perfecto. Luego tenemos almacenes en cuanto a su localización. ¿Sí? ¿A qué se refiere por su localización? Son los almacenes, son los almacenes de acuerdo a su ubicación. Son los almacenes de acuerdo a su ubicación. Por ejemplo, como los almacenes principales y almacenes secundarios. Los almacenes centrales, los almacenes secundarios,
los almacenes regionales, distritales, ¿sí? Bien, esos. Seguimos. Ahora vamos a revisar cada uno de los eslabones, ¿sí? Por así decirlo, de la gestión de almacenes, ¿sí? Vamos a revisar cada uno de los eslabones. Primero empezamos con el proceso de recepción de mercadería. ¿Qué es el proceso de recepción de mercadería? Es recibir la mercadería, ¿sí? Ah, ok, eso sí lo entiendo. Pero no solo recibirla, sino colocarla en el lugar que corresponde, ¿sí? Es decir, ver que los productos sean clasificados, controlados y colocados en él de manera correcta, de manera adecuada, ¿sí? Así es, de manera adecuada. Uy, perdónenme, perdónenme, ¿qué hice? Me fui. Listo. ¿Qué comprende entonces el proceso de recepción? Comprende cuatro puntos importantes. La planificación de la información, ¿sí? Comprende la descarga y gestión de muelles de carga. Comprende el control de calidad de la mercancía y el etiquetado de la mercancía, ¿sí? Y los vamos a revisar ahora uno a uno. Planificación e información. La planificación e información. Primero, tenemos que planificar nuestras llegadas con una comunicación minuciosa entre el área de compras y el área de almacén, ¿sí? Si nosotros no calificamos nuestras llegadas, no planificamos nuestras llegadas, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a dar ese gran cuello de botella, ¿sí? Ese gran cuello de botella que no me va a permitir registrar los productos, ingresarlos como debería ser, colocarlos en el lugar que le corresponde, ¿sí? Luego tenemos la descarga y gestión de muelles de carga. ¿A qué se refiere este? A que tengamos listos, ¿sí? ¿Dónde vamos a dejar nuestros productos? ¿Sí? El lugar, hace que se vaya al lugar directamente, que tengamos la maquinaria probablemente necesaria para poder descargar estos productos, ¿sí? Que demos estos productos. eh, y también tengamos al personal, ¿sí? Al personal necesario para poder hacer la descarga de los productos, para poder hacer la descarga de, de la materia prima que está llegando, ¿sí? Y así no tengamos los camiones totalmente y tenemos todos los camiones en una cola, en una fila, ¿no? Esperando un espacio para que nos reciban y nos dejen entregar los productos, ¿no? Y eso se da también, ¿por qué? Porque se dio una buena planificación, ¿sí? Para eso, ¿qué documentos debe tener? ¿Qué documentos debe tener? ¿Qué documentos debe tener el proceso de recepción? ¿Sí? Primero, debe tener un pedido, la orden de compra. Yo llego al almacén, yo proveedor, llego al almacén para entregar mis productos con la orden de compra. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba el resumen cómo se llamaba sí, cómo se llamaba el resumen, ¿sí? De de las especificaciones técnicas que le servía al almacén. ¿Recuerdan cómo se llamaba?
Ficha técnica, sí. Checklist. Un checklist. Va por ahí, Andy. Un checklist. Eso le sirve al almacén. Le podríamos entregar un checklist, perdón, le podríamos entregar un checklist, ¿sí? Un checklist para poder hacer su revisión mucho más rápida, sí, correcto. La orden de compra, la guía de remisión. La factura probablemente ya no es importante, aunque algunas empresas sí lo siguen requiriendo, pidiendo de esa manera, ¿sí? Pero si no, la factura llega de manera electrónica. Estos son los documentos como que generales, pero cada negocio debe tener algunas necesidades importantes, ¿no? Por ejemplo, yo trabajaba hace un tiempo en una, como les mencionaba, en una litográfica, ¿sí? Y para asegurar la recepción de los productos que enviamos, nos pedían cartillas de colores, ¿sí? Nos pedían cartillas de colores. En el que diga, la caja impresa que me estás entregando debe ser, este es el verde, digamos, esta impresión verde, verde estándar, va a haber un mínimo de impresión verde, va a haber un máximo de impresión verde, ¿sí? Luego tenemos el proceso de recepción, seguimos el proceso de recepción, el control de calidad. ¿Y a qué se refiere el control de calidad? Se refiere a la revisión que se hace, a la revisión que se hace de cada uno de los productos recibidos, ¿sí? A la revisión que se hace de cada uno de los productos recibidos. Esta revisión la puede hacer tanto almacén, la puede hacer almacén, pero también, pero también la puede hacer el área de control de calidad para una revisión minuciosa. Y ahí ingresará a un, a un almacén de cuarentena. Luego tenemos el etiquetado, que existe etiquetado de contenido, etiquetado de manipulación, etiquetado de procedencia. Eso lo puede realizar el mismo proveedor. ¿Sí? El mismo proveedor lo puede realizar con nuestras indicaciones. Resumimos entonces. Proceso de recepción. Se deben comprobar daños o desperfectos de las mercancías llegadas al almacén. Se debe acondicionar y etiquetar las unidades de almacenaje. Se debe almacenar las mercancías teniendo en cuenta la ubicación de cada producto. ¿Sí? Se debe comprobar el estatus de en cuarentena de los productos que estén siendo revisados por control de calidad. ¿Sí? Se debe tener una recepción clara de artículos que sean devueltos por los clientes y una ubicación de la misma, ¿sí? Y una ubicación de la misma. ¿Por qué? Porque una recepción, los artículos que son devueltos, que pueden ser stock de seguridad, etcétera, ¿sí? Stock de seguridad, etcétera, deben tener una ubicación fija para perdón, stock de recuperación, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces no se le tiene asignado un espacio para, para esta recepción de los artículos, no se le tiene asignado un espacio. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Sucede que al final no se hace la recuperación, sucede que al final los productos terminan volviéndose stock muerto, ¿sí? Simplemente porque no se le asignó una buena ubicación. Ahora vamos con el registro de mercadería. Registro de mercadería. El registro de mercadería es un procedimiento en el que nosotros registramos todo lo que nos ha llegado. Ya, nos llegó la mercadería, lo colocamos en el lugar que corresponde, eh, está en el lugar asignado, todo va bien, pero en el sistema no lo pongo. No, lo que pasa es que yo solo registro los sábados.
Yo en almacén registro los sábados. Oye, no solo puedes registrar los sábados, tienes que registrar apenas llega la mercadería. En cuanto llega la mercadería es el momento en el que deberías registrar, ¿sí? En cuanto llega la mercadería. Entonces, ¿sí? Los registros se hacen de manera inmediata. Los registros se hacen de manera inmediata. Este es un registro, un modelo, incluso debemos considerar las devoluciones de planta, ¿no? Entregamos a planta 1000 unidades, pero solo usaron 980. Esas 20 tienen que retornar. Y cuando hacemos el registro, consideramos el CARDEX. ¿Qué es el CARDEX? Es un registro de entradas, salidas de un almacén, empresa, etcétera. Y es un documento contable que nos ayuda a llevar el control de una manera minuciosa y detallada. ¿Sí? Bien, señores, vamos a nuestra última ronda de preguntas y respuestas y experiencias. Les agradecería que aquí es el momento de consultar si algo no nos quedó claro. Sí, pueden mostrar una imagen de una orden de compra, por ejemplo, para tener una idea de cómo realizarla. Sí, a ver, déjame ver si tengo acá. Voy a dejar de presentar, ¿sí? Y voy a ver si tengo una orden de compra real.